en el libro de Génesis capítulo 6. Vamos ahí a ese capítulo una vez más. Versículo 13. Versículo 11. Génesis capítulo 6, versículo 11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Verso 14. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Esa es creo que es la parte número 4 de esta serie de mensajes que he titulado Las medidas del arca, o las medidas de la casa, como quieras llamarlo. Y estos mensajes tienen el sentido de poder establecer en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia, una serie de fundamentos o una serie de cualidades que nosotros tenemos que madurar, que adquirir, para que nuestra vida no haga aguas. El problema que tenemos muchas veces los cristianos es la estabilidad. Podemos por un tiempo andar bien, pero algo dentro de nosotros a veces nos planteamos el hecho de decir, bueno, ¿cuándo le voy a fallar a Dios? ¿O cuándo voy a tener una vida espiritual más mediocre? Parece que cuando estamos en la cresta de la ola lo vemos todo es posible, estamos llenos de fe, estamos llenos de ánimo, pero parece algo sucede en nuestra vida que otra vez nos sume en una dimensión más baja. Comenzamos empiezan a aflorar nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y uno de los problemas que tiene el cristiano es que no encuentra la estabilidad. Cuesta mucho estar siempre conectado con el Señor o siempre en una dimensión así, ¿no? como en una línea horizontal. A veces estamos como esos aparatos que muestran los latidos del corazón, como que están siempre para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero nunca logramos una estabilidad. Entonces lo que quiere el Señor precisamente es darnos esa estabilidad, así como el arca en los días del diluvio, donde Dios decidió anegar la tierra con el agua y así de esa manera raer de la faz de la tierra a toda criatura. El arca encontró estabilidad a pesar de los vientos, a pesar de la creciente de las aguas, a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Imagínate el panorama que había en esos días del diluvio. Sin embargo, el arca permaneció. ¿Por qué? Porque tenía unas medidas y las medidas las dio Dios. Dios las diseñó. Y sabes que Dios cuando Él hace algo, lo hace en una manera milimétrica. A veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros, que hacemos algo y lo hacemos a veces porque nos ha salido así o porque de alguna manera decimos, bueno, a ver si me sale. Pero Dios cuando hace algo lo hace con una perfección, con un entendimiento completo, total, absoluto de lo que Él quiere. Entonces cuando Él dio estas medidas en el libro de Génesis, durante toda la palabra de Dios se repiten estos números y podemos encontrar en el significado de los números, podemos encontrar también el significado de lo que Dios quiso decir en un principio. Si tú quieres saber el principio de algo, nosotros tenemos que ir al principio. Y estudiando muchas veces el libro de Génesis nos vamos a encontrar muchos principios espirituales que luego se van a repetir por toda la Biblia.
Así que el libro de Génesis es uno de los libros más poderosos de toda la Escritura, porque precisamente contiene la base para muchas de las doctrinas o para parte del sentir de Dios para su creación, del propósito de Dios para su creación. Y aquí en estas medidas, aparentemente, yo muchas veces he leído este capítulo 6 de Génesis y casi que me he saltado el versículo 15. Me lo he saltado y de esta manera la das de 300, el 16, tampoco, el 18, venga, eso. Pero estableceré mi pacto con Dios. Entonces es como que nos vamos saltando versículos, pero no hagas eso. No te puedes saltar ningún versículo. Aun cuando la Biblia se pone un poco pesada, ¿no? Y cuando dice, y fulano de tal engendró a no sé quién, y Salmón engendró a no sé cuántos. O sea, cada versículo está en la Biblia por algo. Y podemos ver que aún en esas genealogías que aparentemente son pesadas, encuentras que cada persona es importante para Dios. Personas con nombres rarísimos, que yo nunca le pondría a mi hijo Salmón, por ejemplo. Salmón le ponemos al pescado, pero ahí alguien le puso a su hijo Salmón y le puso no sé qué y nombres rarísimos. Y nosotros directamente nos lo pasamos, pero lee cada nombre, porque cada nombre tuvo una vida, unos años, un propósito. Dale sentido a cada palabra que tú lees en la Biblia. ¿Sí? Entonces, vimos que en la medida de 30 de profundidad, era muy necesaria para nosotros porque en la medida de 30 tratamos el aspecto de la madurez como una de las áreas importantes de la vida del hombre. ¿Sabe lo curioso, hermanos? Que estos mensajes son mensajes que enseguida uno puede poner en práctica. Por ejemplo, cuando yo estaba preparando estos mensajes y cuando los compartí con vosotros, también lo he compartido con los hermanos de Alicante, ¿sabe lo que me ha pasado a mí durante la semana? Que me suceden cosas o surgen cuestiones en la vida en las que se requiere madurez. Entonces es como que yo he dado estos mensajes y los tengo presentes, y yo te los doy a ti también para que los tengas presentes, pero durante la semana, mañana, por ejemplo, algo va a pasar en tu vida que se requiere una respuesta con madurez. Entonces, en algún momento cuando yo he dado estos mensajes, han surgido cosas en mi vida personal, en la familia, a nivel ministerial, donde yo he podido responder con inmadurez. He podido responder como un niño, con arrebatos de niño, con enfados de niño, pero el Espíritu Santo me decía, acuérdate de que necesitas esta medida. Porque a veces en los arranques de inmadurez es cuando nosotros perdemos o hacemos aguas o nos entra una fisura que se nos llena todo el barco de agua. Y luego para achicar todo ese agua y para sacarlo, es más fácil que el agua entre que luego sacar todo el agua. ¿Me estás entendiendo? Entonces necesitamos madurez. Dile a la persona que tiene a tu lado, necesitas madurez. Así que empleamos 2 mensajes para hablar acerca de la madurez. Ahí los tienes en Televisión a la Carta, en el podcast de Radio y Televisión Vida, también de A los Pies del Rey. Ahí puedes conseguirlos. Si no sabes o no puedes, nos lo pides y te lo vamos a pasar por WhatsApp o por correo electrónico, por cualquier otro medio. Pero hoy vamos a estudiar la segunda medida. El miércoles que viene vamos a estudiar la tercera medida y ya vamos a acabar esta serie. Y la segunda medida que vamos a tratar es la medida de 300. Dice la Biblia aquí que Dios dijo que el arca tenía que tener 300 codos de longitud. La longitud nos habla acerca del camino que tenemos por delante. La longitud o la distancia que separa de un punto de otro punto. Si yo quiero ir de un punto A a un punto B, tengo una longitud y en ese punto, de un punto a otro, es la distancia que yo voy a recorrer, es el camino que yo voy a recorrer, pero tengo que recorrerlo de una manera determinada. Y este número 300 aparece en la Biblia aparece varias veces. Por ejemplo, aparece en el libro de las Crónicas para hablar de que Salomón se hizo 300 escudos de oro batido
de 300 siclos de oro cada uno. O sea que eran escudos, hermanos, tremendos, ¿no? 300 escudos de oro batido, de 300 siclos cada uno de ellos. También en los evangelios, en el evangelio de Juan, dice que, bueno, en los evangelios Judas dice que el perfume que la mujer derramó sobre Jesús, ¿os acordáis? Se podía haber vendido por 300 siclos y dárselo a los pobres. Aunque todos sabemos, ¿no?, que lo que Judas quería no era dárselo a los pobres. O él era el pobre más indicado, ¿no?, para llevar ese dinero, porque Judas le gustaba meter cosas a la saca, ¿no? Pero quizá el mayor significado, el número 300, lo tenemos no en la película, no sé, ya estás pensando en la peli, pero lo tenemos en el libro de Jueces, capítulo 7. Y vamos a ir ahí, aunque es un texto que hemos leído mucho, pero hoy el Señor nos va a hablar algo diferente, nos va a aclarar un poquito más este texto. Quizá no vamos a hablar de cosas que ya se han hablado mucho. Jueces capítulo 7. Aquí había un problema, y es que había un ejército de 135.000 con una coalición de los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Habían venido porque todos los años venían para robarle las cosechas a Israel. Y durante muchos años Israel estuvo empobrecido. Y esos madianitas con los amalecitas y los hijos del oriente, como digo, venían cada año, robaban las cosechas y dejaban a Israel, pues lo dejaban seco, lo dejaban pobres. Pero Dios levantó a este hombre, a Gedeón, puso en él su espíritu, y este hombre, Dios le dio una estrategia para vencer a Madián, porque a Madián pues hay que vencerlo para dejar la pobreza espiritual, para dejar ese espíritu de pobreza. Y dice la Escritura que Dios llamó a Gedeón, y todo el pueblo, dice el capítulo 7, verso 1, que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Dios le dice a Gedeón: Gedeón, el pueblo que está contigo es muy numeroso, voy a salvar con menos, no vaya a ser que digan que por la fuerza de ellos yo he salvado a Israel, así que quiero salvar al pueblo con menos cantidad. Así que dile al pueblo que todos los que tengan miedo, que se vayan. Así que por la noche se fueron un montón. Regresaron 22.000 se fueron y quedaron solamente 10.000. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, verso 4, hazlo bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Fíjate qué batalla más extraña, hermanos, qué cosa más extraña. Pero yo tengo una pregunta: ¿por qué Dios eligió este número en particular? Como digo, Dios es un Dios que lo hace todo con propósito. Dios es un Dios muy exacto, muy preciso. Y Él escogió precisamente a estos 300 hombres, y coincide con esa medida de 300 codos del arca, 300 codos que tiene que tener de longitud de ese arca, para que ese arca pudiera tener un balance entre la longitud, la anchura y la altura. Entonces, cada medida específica dada por Dios tiene un significado en el desarrollo de la historia
en la palabra de Dios. Entonces aquí nos encontramos con 300 hombres y hay una pregunta, ¿por qué Dios elige este número en particular? Pues yo te digo, no lo sé. No tengo ni idea por qué Dios escoge este número, pero con este número podemos ver algunas cosas que representa y pudiendo ver la historia de Gedeón y cómo Dios hizo esa gran victoria a Gedeón y al pueblo, podemos ver qué es lo que significa el número 300 en ese pasaje, llevarlo a las medidas del arca y en última instancia llevarlo a las medidas que cada uno de nosotros tenemos que tener para poder tener una casa firme, una iglesia estable, poder tener una vida estable y no andar siempre de acá para allá, llevados por aquí, por allá, subiendo, bajando, sino tener una vida estable. Primero, la medida 300 es la medida de la debilidad del hombre versus la fuerza de Dios. Fíjate, hermanos, que esto es importante. Si se iba a lograr la victoria ese día, no iba a ser porque los 300 que quedaron eran espartanos. ¿Sí? Porque en la peli de los espartanos, hermanos, todos los espartanos eran tremendos. O sea, eran gente, ellos no oraban. Ellos directamente se liaban a palos con todo el que pillaban, fuera quien fuera. Ahora, ellos habían sido adiestrados en el arte de la guerra. Esa gente había nacido para pelear. Y son reales, hermanos. No solamente es una película, sino que hubo una batalla por las Termópilas. Y puede ser que alguno de los reyes de la Biblia, algunos dicen que uno de los reyes de Babilonia, cuando Daniel estaba en palacio, uno de esos reyes fue el que salió a pelear la batalla de las Termópilas y ahí se encontraron con los espartanos. Y los espartanos eran conocidos por ser gente brava. Ya los niños desde pequeños eran adiestrados en la guerra, eran gente valiente que iban para adelante. Imagínate en esa parte de la película donde se unen campesinos con ellos y van los espartanos todos ahí, cuadrados, todo en orden de batalla, y se juntan los otros con palos, con azadas, con pinchos esos, con horcas de mover paja, y de repente dice, ¿a dónde vais vosotros? No, nosotros vamos, cuanto más seamos mejor. Y decís, pero vosotros no sois guerreros, vosotros sois agricultores. Y entonces ahí es cuando esa famosa frase, ¿no? de ¿cómo se llamaba el tipo este? De Leónidas, ¿no? Es cuando dice, ¿dónde están los espartanos? ¿O qué somos nosotros? ¿No? Y ahí entonces todos se ponen a gritar, los 300 se ponen a gritar ese famoso grito que hemos reproducido nosotros mucho, y ahí los demás dicen, perdieron el sentido, como diciendo, nosotros hemos nacido para esto. Entonces, hermanos, tenían técnicas de lucha individuales y como equipo eran asombrosos. Pero los 300 de la Biblia no eran los 300 de la peli. Los 300 de la Biblia, claro, eran soldados. Habían venido de las diferentes tribus, habían sido convocados por Gedeón de las diferentes tribus de Israel para pelear contra ese ejército de 135.000 de esa coalición de los tres ejércitos. Pero solamente habían 30.000 o sea que ya estaban perdiendo, ya estaban en inferioridad numérica. Pero Dios, hermanos, fíjate, este número representa la debilidad del hombre o la incapacidad del hombre versus la fuerza y la capacidad de Dios. Una de las cosas que el Señor quiere cerciorarse es que Israel no diga que ha sido librado por su fuerza o que ha sido librado por su agilidad, sino que ha sido librado por la fuerza de Dios y por el poder de Dios y por la agilidad de Dios. Entonces no pasa lo mismo, por ejemplo, poniendo el ejemplo otra vez de los espartanos. Ellos sí pudieron decir que fueron librados por su fuerza, por su astucia en la batalla, por
el entendimiento que tenían acerca de la lucha, etc. Entonces, fíjate esto. El Señor no pide una gran fuerza, sino una gran obediencia y sujeción al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Amén. Te lo repito. El Señor no te pide a ti una gran fuerza. No te pide a ti que tú seas una persona con una fuerza extraordinaria. El Señor no te pide a ti que tú tengas una capacidad de guerra impresionante. El Señor no te pide a ti que tú seas un estratega espiritual de alto nivel. El Señor te pide a ti que obedezcas. El Señor nos pide a nosotros que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y estemos sujetos a la palabra de Dios. Si eso pasa, si eso sucede, automáticamente Dios se va a poner de nuestro lado. Amén. Entonces fíjate que la palabra, hermano, nosotros nos damos cuenta de que siempre Israel ha vencido a todos los pueblos que se han levantado contra él, pero ha sido porque el Señor ha peleado con ellos. Siempre que Israel ha vencido, nunca ha sido por el número de israelitas que salieron a pelear o por la fuerza de los israelitas. Es más, a veces han salido en superioridad numérica, como pasó en algunas batallas, o han salido confiados, como en la batalla de Jai, contra Jai, y han salido apaleados. Han salido corriendo. Los de Jai mataron, siendo más débiles, mataron a muchos israelitas. ¿Por qué en esa ocasión? Porque había pecado en Israel. Porque Acán había tomado de lo dedicado al anatema, y por eso Dios no iba con Israel, porque había pecado en el campamento. Pero siempre que Israel se ha mantenido firme delante de Dios, santo delante de Dios, Dios ha prometido pelear con Israel. Por ejemplo, fíjate lo que dice Isaías 42, no lo busques, yo te lo voy a leer rápido, voy a leer algunos textos rápidos. Isaías 42:13. El Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Salmo 18:39. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Fíjate lo que David está diciendo aquí es, pues tú me has ceñido con tu fuerza. Tú has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. O sea, David no está atribuyéndose ningún mérito de ser un campeón, de ser un gran luchador, de ser un gran estratega, sino que él toda la gloria y toda la importancia se la da a Dios. No es porque David esté tirando aquí de falsa humildad, sino es una realidad. Él sabe que si no fuera por el Señor, él no podría hacer nada. Cuando vino contra el gigante, le dijo, tú vienes a mí con espada, con jabalina, siendo un paladín desde tu juventud, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Así que fíjate David cómo viene. David no viene, gigante, te voy a dar, soy number one en tirador de piedras. Soy el número 1 de la aldea mía. Te vas a enterar tú, Goliat, cómo vino. No, sino que David venía en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien Goliat y todos los filisteos habían desafiado. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Sed firmes, dice, y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, pues porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuándo dicen amén a eso? Deuteronomio 20, 1 al 4. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas carros y caballos y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos, porque Leónidas va con vosotros.
Amén. ¿Quién va con vosotros? El Señor. Aleluya. El Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Así que cuando salga la batalla, que no tiemble tu corazón, que no se desaliente tu corazón, porque Dios está a tu favor. Isaías 8, versos 9 al 13. Reuníos, naciones, y llenaos de terror. Escuchad todas vosotras, tierras lejanas. Preparaos para la batalla, pero seréis aplastados. Sí, preparaos para la batalla, pero seréis aplastados, le dice Dios. Verso 10. Convocad a vuestras asambleas de guerra, pero no servirán de nada. Desarrollad vuestras estrategias, pero no tendréis éxito, porque Dios está con nosotros. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo: no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. ¡Guau! ¡Qué texto, hermanos! Más claro ya, más claro no hay. O sea, Dios está diciendo, Él nos está diciendo, no vivas aterrorizado con lo que a ellos le da miedo. No pienses como los demás, sino que tú preocúpate de tener en tu vida al Señor de los ejércitos por santo. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijos míos, vosotros sois del mundo y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Filipenses 4:13. A ver, vamos a decirlo todos. Todo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Y hay más, hermanos, hay 20 o 30 más promesas. Y todas tienen que ver con eso. O sea, Dios está diciéndonos a nosotros, mira, aunque seamos pocos, aunque no tengamos mucha fuerza, aunque no seamos expertos estrategas, aunque no vengamos de un linaje de guerreros, sin embargo, si vosotros me tenéis a mí por santo, si vosotros me honráis a mí, si vosotros me obedecéis a mí, si vosotros os dejáis guiar por mi espíritu para ir a la batalla, yo pelearé con vosotros y yo derrotaré a vuestros enemigos. Yo os daré la estrategia, yo los venceré, yo los esparciré, yo los avergonzaré, yo haré con ellos que ellos se vayan por un camino, vendrán y huirán por 7 caminos, porque yo soy el que defiende a mi pueblo. Aleluya. Amén. Dale aplauso. Fíjate qué ejemplo en 2 de Samuel 23:18. No lo leas, no lo busques. Dice: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Fíjate el Abisai hermano de Joab. Él va y pelea él solo con su lanza y mata ¿a cuántos? A 300. A 300 quizá que eran hombres expertos, eran hombres guerreros, eran hombres señalados y preparados para la batalla. Pero este Abisai, él no iba con su brazo fuerte solamente, sino que Dios era el que le daba fuerza y agilidad a su brazo. Y por eso él solo, con una lanza, mató a 300. Primera de Crónicas 11:11 también. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Jacmoni, te digo yo, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. O sea, lo vemos otra vez aquí, ahora ya con el Jasobeam. Primero era Abisai y ahora Jasobeam,
que cada uno de ellos dice que mató, él solito, mató a 300. Entonces aquí vemos lo contrario. Uno es el que pelea con 300. Y esto no se puede concebir, hermanos, a menos que Dios, que el Señor, esté del lado de uno. Amén. Así que Dios te dice esta noche, hermana, iglesia, Dios te dice esta noche, yo quiero formar en ti la medida de 300. Porque eso significa que tú no vas a depender de tu fuerza, de tu agilidad, de tu destreza, de tu entrenamiento, etcétera, etcétera. Sino que si tú me obedeces a mí, si tú me tienes a mí como santo y me honras con tu vida y con todo lo que haces y con todo lo que dices y con todo lo que piensas, entonces no te preocupes por nada, porque yo voy a venir y te voy a defender y voy a ser tu Dios y voy a ser escudo alrededor de ti, voy a ser tu gloria, el que levanta tu cabeza, voy a derrotar a tus enemigos, lo voy a esparcir como se esparce el humo, como se derrite la cera en medio del fuego, así yo voy a esparcir a tus enemigos, dice Jehová. Aleluya. ¿Lo crees o no, hermano? Entonces, esto es una verdad espiritual que nosotros, y no solamente te he leído textos del Antiguo Testamento, sino también textos del Nuevo Testamento, donde se le da un poder a los discípulos. Dice, en tu nombre, en su nombre, dice el Señor, cuando Él los envía, dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre, y siempre que nosotros vamos en el nombre de Jehová, y no significa que nosotros donde vayamos decimos, en el nombre de Jesús, fuera, tú en el nombre de Jesús, vámonos donde nos da la gana y usamos el nombre de Jesús. No está diciendo eso, sino que ir en el nombre de Jesús significa ir donde Dios nos manda, y donde Dios nos manda, Él nos da su nombre que nos respalda. Amén. No es que nosotros vamos donde nosotros queremos y como un papagayo repetimos, a ver, en el nombre de Jesús, tú, el demonio fuera. Y el demonio dice, ¿tú qué haces aquí? ¿De dónde vienes tú? ¿Quién te ha mandado a ti? A Jesús conozco, a Pablo también, pero a ti no conozco de nada. Por ir donde no te llaman. Vas con tus fuerzas, vas con tu religiosidad, vas con tu prepotencia espiritual, pensando que tú eres el super siervo, el super qué sé yo, pero vas donde no te llaman. Pero ir en el nombre de Jesús, dice, en mi nombre, significa convocados por Él para ir a un lugar. Cuando dice la Biblia que nosotros, dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, en mi nombre, yo estoy en medio. Significa que Él es el que nos reúne a nosotros. Cuando Él nos convoca y nosotros entendemos la convocatoria de Dios y nos reunimos en su nombre, entonces yo estoy en medio en medio. Dios no está donde se pronuncia su nombre, sino que Dios está donde Él convoca. Amén. Y nosotros podemos cantar y podemos mencionar el nombre y podemos adorar el nombre y podemos hablar de gloria y podemos hablar de esto y el Señor no está. ¿Puedes creer eso? Es que Dios está en todos lados. Dios está en los lugares donde Él ha convocado, donde Él ha dicho que se reúnan en su nombre. Reuníos en tal lugar que yo voy a estar presente. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Donde hay 2 o 3 que han sido reunidos por Él, Él va a estar en medio. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No podremos temer nada de lo que nos puede hacer el hombre, ni de aquel que puede matar el cuerpo, sino que temamos más bien a aquel que puede matar el alma y echarla al infierno. Así que si tememos a Dios, no tenemos que temer a nada más. Puedes decir, si tememos a Dios, no tengo que temer a nada más. Así que vamos a dejar el temor, vamos a echar fuera todo temor, toda intimidación y vamos a empezar a mirar a Dios para temerle a Él y para reverenciarle a Él. Y todo nos va a ir bien. Aleluya. Claro que sí, hermanos, que fíjate que Gedeón o Dios probó
Dios le dio la oportunidad al ejército para ser uno de esos 300. Pero había, y esto es insólito, hermanos, que en el pueblo de Israel, sabiendo que Dios pelea con uno, 22,000 se fueron. O sea, 22,000 tenían miedo. Se fueron por la noche. O sea, Gedeón antes de acostarse diga, ve, todo el pueblo, el que tenga miedo que se vaya para su casa. Y por la noche, 22,000 hermanos tomaron la de Villadiego, se fueron. Y yo digo, Dios mío, si hubieran sido filisteos, o si hubieran sido un pueblo que no tenía Dios, yo entiendo que haya temor y que haya miedo en el corazón, pero el pueblo de Dios, sabiendo que Dios estaba convocando para la batalla y que Dios cuando Él convoca, Él está en medio de la batalla, hermanos, y eso nos tiene que dar a nosotros seguridad. Pero tanta gente que se fue paralizada por el temor. Y eso es uno de los espíritus, hermanos, que paraliza a muchos en la iglesia. Sabemos y cantamos que Dios está con nosotros, que Dios pelea por nosotros, que Dios está en control y que Dios está a favor de su pueblo. Pero cuando vemos al enemigo, ¿qué pasa? Se atemoriza nuestro corazón, porque pensamos que el que está en el mundo es mayor que el que está en el cielo. Y realmente eso es lo que creemos. Aunque nosotros repetimos, no, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero a la hora de la verdad, nosotros le damos más valor y más poder al que está en el mundo que el que está con nosotros. ¿Sí o no? Y esa es la verdad, esa es la realidad. Pero lo que quiere hacer el Señor es decirnos, como le dijo a Israel, no penséis como ellos. Que no nos atemoricen las cosas que a ellos les atemorizan. Todo lo que Dios nos diga que hagamos, vamos a hacerlo en su nombre. Todo lo que el Señor, lo que nosotros entendamos que es de Dios, lo que somos persuadidos por el Espíritu de Dios de que algo es de Él, vamos a hacerlo porque Dios está con nosotros y porque no temeremos. Lo peor que nos puede pasar es que nos muramos. Pero a partir de ahí ya no nos pueden hacer nada más. Pastor, es que precisamente yo tengo miedo a eso, a la muerte. Ay, pues si le tiene miedo a la muerte, mal vamos. Porque eso es algo que el cristiano tiene que estar barajando todos los días. Estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a perder, estar dispuestos a ser insultados o a ser vilipendiados. Entonces el cristiano, tenemos que decir como Pablo, que cada día moría. Entonces, hermanos, el que va a una guerra se plantea que puede no regresar a su casa con su familia. ¿Sí? Es como una despedida. Se requiere mucho valor para ir a una guerra. Yo de verdad que me quito el sombrero, ¿no? Con esos soldados de cualquier país que van a un conflicto bélico, se tienen que despedir de su esposa, de sus hijos, o de su esposo también, porque hay mujeres que van a la guerra para defender a su país. Y hay que tener mucho valor para eso. Y es como que tú estás ahí despidiéndote y estás pensando dentro de ti, es posible que ya no los vea más a mi familia. Y la familia está pensando, es posible que no vuelva a ver más a mi esposo. Es posible que no vuelva a ver más a mi papá, dicen los hijos, ¿no? Entonces se requiere mucho valor para defender a tu país en una guerra. Pero los cristianos, hermanos, no tenemos nuestra batalla en el ámbito natural. A mí no me apela morir por España. Te digo la verdad. No me apela morir por España, no me apela morir por la bandera. Yo no voy por la calle diciendo, yo soy español. Yo no voy diciendo eso porque ya hace tiempo que dejé de ser español. Hace ya 20 y tantos años que dejé de ser español y comencé a tener el pasaporte de otra ciudadanía, que es la que más me interesa a mí.
la que más, porque yo aquí soy extranjero en España, también soy extranjero, como todos nosotros, somos extranjeros todos, porque tenemos y esperamos una patria que está en los cielos. Esa es nuestra verdadera patria, y por esa nosotros sí que tenemos que estar dispuestos a darlo todo y a morir. Pero cada uno, hermanos, con nuestro país, que no nos toquen a nuestro país. Escuchamos el himno, vemos la bandera, nos cuadramos y nos salen las lágrimas. Los brasileros, qué peligro, tío. Colombianos, madre mía. No le toquen a Colombia, madre mía. Bolivianos, no te digo nada ya. Los ecuatorianos, ¿ya para qué? El argentino, ya eso ya, hermano, es para morirse. Pero dejemos de estar dispuestos a pelearnos por nuestra patria, que si soy español, que si soy catalán, que si soy no sé dónde. Hermanos, yo me da igual de dónde soy, me da igual de dónde sea mi pasaporte, porque mi verdadero pasaporte está en los cielos. Amén. Entonces no morimos por nuestro país, debemos estar dispuestos a morir por el reino de los cielos. Y dice Dios, al que retroceda, a los que retroceden no agradará a mi alma. Así que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante, hacia adelante. Y luego está también la prueba del agua, que la prueba del agua, pues ahí yo no me voy a meter en esos berenjenales ahora, porque fue como la selección final, donde Dios se quitó de un plumazo a un montón de gente y dejó solamente a 300, ¿no? Y ahí pues hay muchas interpretaciones que ahora no me voy a meter en eso, seguramente tú tienes algunas, pero el caso es que dejó a esos 300 ahí. Así que, hermanos, número uno, hemos dicho que la medida de 300 es la medida de la debilidad del hombre versus la fuerza de Dios. Pablo decía que cuando era débil, entonces ¿qué? ¿Era qué? Era fuerte. Cuando yo me siento débil, ¿cuántos han sentido débiles alguna vez aquí? Cuando nos sentimos débiles, nos sentimos que fallamos, nos sentimos que no damos la talla. Así, hermanos, no te digo que de vez en cuando nos sintamos así, sino que esa debe ser nuestra actitud diaria. Siempre nos tendríamos que sentir así. Señor, yo no puedo, yo no alcanzo, pero dame tu fuerza, Señor, dame de tu espíritu. Así nos levantamos en la mañana débiles, necesitados de Dios, pero cuando vamos al Señor, entonces Él nos da su fuerza, Él nos inspira valor, Él nos da confianza y podemos enfrentar un nuevo día con las fuerzas que Dios nos da. Amén. Segundo, es la medida de la ignorancia del hombre dependiendo de la estrategia de Dios. Fíjate, hermano, que para cada batalla Dios tiene una estrategia y Dios siempre ha revelado su estrategia para pelear. Además ha sido muy variada, ¿no? En este caso lo hizo a través del cuerno de carnero, con antorchas, encendidas, con cántaros. En el caso de Jericó lo hizo dando vueltas 6 días, una vuelta a Jericó, y el 7º día le dieron 7 vueltas, luego sonaron una trompeta, gritaron y los muros se cayeron. Si eso se lo dices tú si un general cualquiera le dice a su ejército, soldados míos, no vamos a pegar ni un tiro en esta ocasión, los tanques que se queden afuera, vamos a dar vuelta a Murcia. Entonces vienen todos los enemigos y se ponen a dar vuelta a Murcia, ahí todo. Y nosotros mirándolo y decimos, ¿qué hace esta gente? Dando vueltas. Nosotros con la escopeta cargada ahí, con la ametralladora cargada por si disparan, pero de repente se ponen a gritar. Y se ponen a tocar unas trompetas, unos cuernos de carnero. Pero fíjate, hermanos, Dios dio la estrategia y los muros cayeron. En el caso de la batalla contra los amorreos, Dios peleó contra los amorreos lanzando grandes piedras del cielo. Y dice la Biblia que fueron más los que mataron las piedras que los que mataron los amorreos. O sea, Dios, los que mataron los israelitas, perdón. Dios lanzando grandes piedras desde el cielo. Y yo me imagino ahí qué espectáculo sería eso, ¿no? Ahí los
los amorreos corriendo y de repente ¡pum!, una piedra le cae a 2 o 3. Dios ahí desde el cielo ¡pum!, tirando piedras. ¡Wow! Tremendo. En el caso de la batalla contra el rey Jabín, Dios le dice a Josué que desjarrete a los caballos y queme sus carros a fuego. Fíjate, hay un libro que se llama El arte de la guerra. Este libro es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Lo escribió un chino y este libro ha inspirado a generales tan insignes como Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong y muchas figuras históricas. Este libro tiene más de 2.500 años de antigüedad y es uno de los textos clásicos chinos en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. O sea, cualquier ejército que se precie tiene que leer El arte de la guerra. Es como da unos consejos este chino, que son consejos de estrategia para tú entender la mentalidad del enemigo, cómo enfrentar al enemigo de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a su número. O sea, él te da unos datos que cuando tú conoces esos datos es como que te aplica una sabiduría tremenda. Ahora, dice, este está considerado como el libro de estrategia más fino de todos los tiempos, con más, dijéramos, el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Pero, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros un libro mejor. La palabra de Dios, la Biblia, es el mejor libro de estrategia que hay y que ha habido en todos los tiempos. Tiene más de 2.500 años y hoy todavía está inspirando al hombre y a la mujer de Dios para pelear las batallas diarias. Cada uno de nosotros tenemos batallas espirituales y en cada situación en particular Dios te va a dar la estrategia a seguir. Dios te va a decir cómo pelear. Dios te va a decir las armas que emplear. Dios te va a ayudar en la batalla y te va a inspirar a través de la Biblia. La mejor manera de pelear las batallas es a la manera de Dios. ¿Amén? Amén. Y la tercera cosa es la medida de 300, es la medida de la unidad del reino frente al individualismo del hombre. Tú sabes que el hombre es muy individualista, ¿no? Mi mujer me dice siempre que yo soy muy independiente, ¿no? Y es verdad que los hombres somos muy independientes. Incluso aquellos que se muestran dependientes de las demás personas, en realidad todos queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y a veces no contar con nadie para hacerlas. Somos muy independientes los hombres. Entonces, una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios aquí, en este texto de Jueces, es que la victoria ese día no fue solamente por la espada de Gedeón, sino fue por una unidad perfecta entre esos 300 hombres junto con Gedeón. Fíjate algo muy curioso, hermanos, es que la palabra Elohim implica una unidad compuesta. Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra Elohim en la Biblia es en Génesis capítulo 1, donde dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Elohim. O sea, ahí en nuestra Biblia se traduce Dios. O en la Reina Valera se traduce Jehová, pero no es Jehová realmente. Esa versión está mal, esa palabra está mal. Pero es Elohim y es importante y no es lo mismo. Porque Jehová implica una característica de Dios o uno de los nombres de Dios. Pero Elohim habla acerca de una unidad compuesta. Literalmente, lo que está diciendo la Biblia, si lo leyéramos literal, estaría diciendo, en el principio dioses creó los cielos y la tierra. Y no es que muchos dioses crearan los cielos y la tierra, sino que está hablando de Dios en una unidad compuesta. Es decir, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, representados en uno. Eso es lo que significa Elohim. Elohim pluraliza el nombre de Dios. Es como que lo transforma en dioses. Entonces,
Fíjate que en el mismo Dios vemos un ejemplo claro de cómo trabajan juntos para un mismo propósito. Cuando yo hablo de una persona, yo no digo, ay, mira, ahí viene mi hermana que tiene 2 piernas, que tiene 2 brazos, una cabeza, que tiene 2 pulmones, que tiene un corazón, un cerebro. Ah, mira, también viene con él su alma, y viene sus pensamientos, y viene sus emociones y su voluntad. Oh, pero también viene su espíritu con ella. Oh, nosotros no decimos eso, mira, ahí viene Paquita, o ahí viene fulana de tal. ¿Por qué? Porque entendemos que esa persona es una unidad, pero que está compuesta por muchos miembros. Pero no decimos, ahí viene un hígado con 2 riñones, y ahí viene esto, y ahí viene el otro, sino que nosotros vemos el cuerpo humano como una unidad compuesta por muchos miembros. Así vemos también la iglesia. La iglesia tenemos que concebirla de esa manera. Ahí nos decimos, ¿y en qué congregación te reúnes tú? Pues yo me reúno en la congregación de Paco, Josefa, de Manolo, de Antonio. Dice, no, dime nada más el nombre. Bueno, a los pies del rey. Ok. Yo sé que esa congregación se compone de muchos miembros. Y si nos vamos ya más todavía, nos daremos cuenta de que el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, que cada uno de ellos está haciendo su labor, está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, pero actúa como una unidad, como un bloque. ¿Sí? Entonces, hermanos, la medida de 300, y es la forma en la que nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas, es la unidad del reino frente al individualismo del hombre. Por ejemplo, hay un texto en Lucas capítulo 11, versículo 14 al 20, ya estoy terminando. Y dice, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, le decían algunas multitudes, algunos. Dice, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que le mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Fíjate, hermanos, este es un principio espiritual. Todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. Toda casa dividida contra sí misma no prevalece. Tarde o temprano esa casa se desintegra, ese hogar se desintegra, esa familia se desintegra, ese grupo se desintegra, esa iglesia se desintegra. Necesita la iglesia de Dios, una familia, necesita unidad para poder prevalecer, para poder permanecer. Y Jesús está diciendo este principio. Vosotros decís que yo he hecho los demonios por el poder de Satanás. ¿Es que vosotros pensáis que Satanás es tonto? O sea, Satanás, echando fuera a Satanás, ¿cómo va a permanecer su reino? Porque todo reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Entonces, ahí está el principio, hermanos. La unidad es un principio fundamental del reino de los cielos que tiene que estar instalado en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo todo en unidad. ¿Sí? En una casa, tanto como en la iglesia, necesitamos tener una mentalidad de equipo. Yo le digo a veces a Sori, nos recordamos continuamente, nos decimos Sori, y ella me dice a mí, nene, estamos en el mismo barco.
somos el mismo equipo. Peleamos con los mismos enemigos. Remamos en una sola dirección. Imagínate que yo me ponga a remar en una dirección y yo estoy empeñado y empeño todo mi esfuerzo en remar en una dirección y ella se pone a remar en otra dirección. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a estar dando vueltas todo el tiempo. Estamos empleando un esfuerzo muy grande, nos estamos desgastando y estamos diciendo, madre mía, no paro de esforzarme porque esto mejore. No paro de hacer cosas para que esto marche bien. No paramos de servir y de hacer cosas para que esta iglesia funcione, pero no funciona. ¿Sabes por qué? Porque somos muy individuales. Porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, en el tiempo en el que nosotros pensamos, a la forma en la que nosotros pensamos. Pero Dios nos está diciendo que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Puede haber división en una casa, aunque en la casa estén juntos. O sea, división no solamente es cuando algún rebelde toma a algunas personas y los saca de la iglesia y se montan contra la iglesia, como nos ha pasado alguna vez a nosotros. A alguno le da por ser pastor o pastora y se lleva a algunos miembros y se van y montan una iglesia y han montado una división. Pero hay divisiones que están en la congregación aun cuando estamos todos aparentemente juntos. Si nosotros ahora se nos diera la oportunidad de ver o de hablar de cómo nosotros haríamos las cosas o de qué visión nosotros tenemos para ciertas cosas de la vida, seguramente tendríamos razones diferentes o pensamientos muy diferentes o tendríamos formas diferentes de hacer las cosas. Pero necesitamos, hermanos, que sobre nosotros caiga un espíritu de unidad. Caiga una revelación de la unidad, porque, hermanos, unidos somos más fuertes. Y este mensaje está muy quemado, ¿sabes? Este mensaje está muy quemado. A veces hablamos mucho de la unidad, que tenemos que estar unidos. Hermanos, yo sinceramente no creo que esto llegue a pasar algún día. Es decir, yo no creo que, algún día nosotros podemos, en las iglesias de Murcia, por ejemplo, podemos estar juntas en un evento, pero cuando pasan 2 horas, 3 horas, cada uno nos vamos a lo nuestro. Y esa es la realidad. Entonces, quizá lo que nosotros estamos persiguiendo es estar unidos, de que algún día todos estemos en un mismo lugar y permanezcamos todos en un mismo lugar. Pero yo sinceramente creo que eso no va a pasar, a no ser que Dios haga un milagrazo. Pero yo sí creo que puede haber una unidad en el espíritu. Y nosotros tenemos congregaciones que son amigas y que estamos en una unidad espiritual. Nosotros no estamos reuniéndonos en ese lugar, ni esos miembros de allí están reuniéndose aquí, pero hay una unidad en el espíritu. Oramos los unos por los otros, nos bendecimos los unos por los otros, nos apoyamos los unos por los otros. Siempre buscamos la unidad, la paz, el bienestar. Siempre buscamos el bien de mi hermano. Yo creo que eso es lo que Dios quiere. Yo creo que eso es lo que Dios quiere. Y lo que Dios está buscando no es que estemos todos en un mismo lugar ubicados, sino que tengamos todos la unidad que tiene que caer, es una unidad que tiene que ser espiritual, unidad de espíritu. Amén. En la casa el esposo tiene que estar en unidad con la esposa. No puede haber disensiones en este sentido de cómo hacer las cosas. Debe haber una unidad. Hasta que no se pongan de acuerdo, no hagan nada. Necesitamos estar en acuerdo. El esposo no puede hacer nada por su cuenta, la esposa no puede hacer nada por su cuenta, sino que todos tenemos que estar en una unidad en este sentido, para que rememos todos en una misma dirección. Entonces, tú fíjate qué curioso, hermano, que según la interpretación, si leemos más adelante, le dice el Señor, mira Gedeón, si tú estás con temor también, quiero que vayas al campamento de los madianitas y oigas lo que dicen. Entonces, Gedeón se acerca al campamento de los madianitas y entonces oye, de repente pone la oreja en una tienda. Imagínate si era grande el campamento, pero Dios lo lleva al lugar y dice un madianita a otro, oye, ¿sabes qué? He tenido un sueño. He tenido un sueño esta noche y he visto como un pan
grande, rodando colina para abajo. Y cuando ha llegado, ha chocado contra una tienda y la tienda la ha vuelto boca arriba. O sea, la ha tirado la tienda. Y dice el otro, ¡oh! Ese pan es la espada de Gedeón. Y ahora, tú fíjate, hermano, qué revelación más tremenda. Y Dios no se la da a Gedeón, Dios se la da a los madianitas. A los madianitas. O sea, el madianita tiene un sueño de que un pan va bajando. Que hermano, uno sueña cosas rarísimas, ¿no? Uno sueña a veces cosas rarísimas. Yo sueño que vuelo y que voy ahí, que me persiguen y no puedo correr. Y hay monstruos detrás de mí. ¿Has pensado algo soñar eso alguna vez? Y que te van a perseguir y tú estás intentando correr todo lo que puedes, pero es como que va a cámara lenta y el bicho va rápido. Y cuando te va a pillar, te va a pillar. Yo digo, ahora me despierto yo. Y me despierto. Cuando yo tengo un sueño así de miedo, digo, ahora me voy a despertar. Y hago así y me despierto. Y luego me doy la vuelta y me duermo otra vez. O sea, soñamos cosas rarísimas. Y este madianita soñó que un pan venía colina para abajo y que le da la tienda. Y dice el otro, y le da la interpretación el otro, ¡eh! La espada de Gedeón. ¿Y qué tiene que ver un pan con una espada? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahora Dios le da la revelación y aquí muestra una revelación poderosa. Y es que la forma en la que iban a vencer a los madianitas iba a ser con la unidad. La fuerza, la espada, estaba en la unidad, porque el pan representa una unidad. El pan, igual, tú dices, tú vas a una panadería, hola, sí, buenos días. Deme una mezcla de harina con agua, aceite y levadura, por favor. ¿Cómo la quieres? ¿La quieres que lleve avena también? Sí, está bien. Sí, mira, esa mezcla de agua, harina, aceite, sal, sí, ¿qué decimos nosotros? Da un pan. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el pan se compone con muchos ingredientes que han renunciado a su individualidad para convertirse en una masa. Esa masa ha pasado por el fuego y se ha convertido en un pan. Entonces ahora le llamamos pan. Cada uno ha perdido su nombre. Ya no es un conglomerado de harina. Igual que decía un chiste, ¿no? Que decía alguno que va a un bar y dice, ¿qué tienes de postre? Tengo tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor sobre un espejo de caramelo. Y decía, ¿y eso qué es? Pues un flan, de toda la vida, un flan. Entonces vamos a dejar de llamar las cosas, cada ingrediente, aunque si nosotros nos ponemos a decir, oye, ¿y qué lleva el flan? Bueno, pues el flan es una tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor sobre un espejo de caramelo. ¿Qué lleva ese pan? Bueno, pues ese pan lleva esto y esto y eso, pero lo que se ve es en sí la unidad. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que iba a vencer a los madianitas? La unidad. Nosotros necesitamos, y esos 300 eran el pan que iba rodando. Y ese pan representaba la espada de Gedeón. Era la espada de Gedeón que iba a vencer la tienda de los madianitas. Entonces, tocaron las trompetas a la misma vez, rompieron los cántaros al mismo tiempo. No hubo individualismo. No hubo algún listo, ¿no? que dijo, ahora voy a tocar la trompeta yo primero. Déjame hacer un solo, ¿no? Solo de trompeta. En ese tiempo, hermanos, los madianitas se hubieran dado cuenta y le hubieran dado a los 300 para el pelo. O algunos rompiendo el cántaro. Antes, venga. Sino que cuando Gedeón dio la orden, en ese momento se rompió el cántaro. Amén. Y tocaron las trompetas, todos juntos. Y ese fue el momento de victoria. Amén. ¿Qué te parece si gritamos todos al mismo tiempo ahora? ¿Sí? ¿Te atreves? No, gritamos ¡ah! ¿Qué sé yo? ¿Que no sabe gritar o qué? Pues las nenas griten como las nenas y los hombres como tú quieras, ¿eh?
Pero vamos a hacerlo en unidad. Por ejemplo, a ver, Daniel, grita tú solo. Venga, va. Grita, campeón. Dame una piedra que se lo... ¿Pero qué tipo de grito es ese? A ver, anda a sacar el grito de ese patatero. Hace una semana muy dura. Venga, Dani, un grito, vamos. Bueno, está bien. Ahora vamos a gritar todos. Todos la de 3, a ver cómo suena. Esta grita, se puede decir. Ahora, vamos a ver cómo gritamos todos. 1, 2 y 3. ¿Qué ha sonado más? ¿Cuál ha sonado más? ¿El grito famélico enclenque de Daniel? ¿Te das cuenta? En la unidad, en la unanimidad, cuando se hacen las cosas de acuerdo al plan de Dios, en el tiempo de Dios, en la unidad de Dios, puede haber algo poderoso. Así que no permitas que el diablo te saque de la unidad. Porque el diablo te va a querer sacar y te va a querer individualizar. Y que tú comiences a tomar decisiones por ti mismo, a que tú comiences a tomar caminos por ti mismo, separados del cuerpo y separados de la voluntad de Dios. Sino que procuremos siempre estar bien ubicados y bien centrados en el cuerpo. Amén. Así que, repaso, número 1, la medida 300 es la medida de la debilidad del hombre versus la fuerza de Dios. Número 2, la medida de la ignorancia del hombre dependiendo de la estrategia de Dios. Y número 3, la medida de la unidad del reino frente al individualismo del hombre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos reunido en tu nombre. Y tú estás en medio de nosotros, Señor, enseñándonos estas cosas. Nosotros necesitamos esta medida de 300. Cada día nos presentamos con situaciones como esta, Señor, donde tenemos que pelear contra nuestros madianitas. A veces son coaliciones de espíritus que vienen para derrotarnos, para empobrecernos. A veces son, Señor, situaciones en la vida que vienen para provocarnos una pérdida de tu propósito en nosotros, del Espíritu en nosotros. Pero Padre, queremos fijar esta medida en cada uno de nosotros, medida de 300. Tú nos has hablado de la madurez, ahora nos hablas de la longitud, la debilidad del hombre con la fuerza tuya, la incapacidad nuestra o la ignorancia nuestra para saber cómo hacer, qué hacer en el momento determinado, pero tú eres el estratega y tu libro, Señor, tu palabra es la que nos ayuda y la que nos da la estrategia. Y Señor, también la unidad del reino. Necesitamos estar juntos, unidos. Danos una mentalidad de cuerpo. Señor, ninguno de nosotros somos mejores que el otro, pero todos juntos somos más fuertes con tu poder, Señor, y tu brazo peleando con nosotros que el reino de las tinieblas. Y todo, Señor, lo que tú quieras hacer en Murcia, en España, en las naciones, lo vas a hacer con una iglesia que esté unida. Gracias, Señor, te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. A los pies de